nuestro corazón, que podamos ser receptivos a tu palabra, Señor. Limpia nuestra mente, quita todo aquello que estorba, todo aquello, Señor, que impide que tu palabra pueda hoy ser predicada en nuestra vida para limpieza, para purificación, también para edificación, Señor, para que podamos seguir tus pisadas, seguir tus mandamientos, tus preceptos, tus principios, y que en el nombre de Jesús, Señor, se quite todo estorbo en nuestra vida, para que la semilla de tu palabra nos sea sembrada y tu gracia y tu misericordia sea derramada sobre todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, en tu paz, en tu gracia y en tu misericordia. En el nombre de Jesús te rogamos que así sea, Señor. Amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermanos. Venga de su lugar, denle un abrazo al que está a su lado. Bendiga su vida. Es bueno que tengamos siempre ese deseo de coinonía, de hermandad en nuestra vida, y que podamos en este tiempo, pues no nos vimos en la semana porque pues cada quien está en su casa, en su trabajo, pero pues ahorita estamos aquí y tenemos esa oportunidad de podernos reunir y de poderle darle gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí reunidos. En esta hermosa mañana, amados hermanos, queremos continuar con nuestro estudio de las Escrituras y vamos a analizar dos, tal vez si podemos, 3 versículos del capítulo 10 de Mateo capítulo 10. Y les decía yo la semana pasada que podemos hacer una tesis del capítulo 10, la verdad es que tiene mucha riqueza, lo vemos brevemente. Solamente cuando ya estamos en el instituto, pues ya lo vemos más profundamente. Pero bueno, ahorita queremos ver algunos puntos y tal vez hoy podamos ver solamente 2 versículos para que ustedes se den cuenta de toda la riqueza que podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios. Así es que continuando con todo aquello que enseñó Jesús, y en este caso vamos a ver el carácter y la actitud de los apóstoles, el carácter y la actitud de los apóstoles en la misión y ante las pruebas venideras. El carácter y la actitud de los apóstoles en la misión y ante las pruebas venideras. Como habíamos visto en el capítulo 10, en el versículo 1, ellos fueron llamados, y después de ser discípulos ahora fueron llamados apóstoles. Así que a partir de este momento ellos son llamados apóstoles. Así es que vamos a ver estas 2 características tan importantes que necesitamos todos en nuestra vida, que es el carácter y la actitud. Y el Señor Jesús da esas enseñanzas, cómo debe ser el carácter y la actitud, porque somos aquellos que estábamos diciendo cuando vimos los aspectos de la misión del Señor Jesús en Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 15, decíamos que había unos aspectos que estuvimos viendo durante 2 semanas, que es el ser obedientes, versículos del 5 y al 6, el ser administradores de la enseñanza, el versículo 7 del capítulo 10, manifestar su autoridad delegada, versículo 8, la plena dependencia de Dios, versículos del 9 al 11, y después analizamos cómo podíamos nosotros encontrar personas receptivas del Evangelio, versículo 12 y 13 en la primera parte, y después la actitud que se debía de tomar ante la gente que no recibía el mensaje, ¿verdad? Que traía juicios, a que debemos de sacudir los pies para que el castigo sobre Sodoma y Gomorra sería menor que el de esa tierra, en el versículo 13, en la segunda parte de ese versículo. Y por último, ser portadores de la paz de Dios, también en el versículo 13, pero en la última parte.
Después también vimos el juicio de Dios contra los que rechazan el Evangelio, versículos 14 y 15. Así llegamos al versículo 16 y 17, y dice la Escritura, para que podamos aprender el carácter y la actitud de los apóstoles en la misión y ante las pruebas. Dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Léalo nuevamente: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas y os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía para testimonio de ellos y a los gentiles. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que es verdad. Gracias por esta enseñanza que hoy has traído para cambiar nuestra vida, Señor, nuestra actitud y nuestro carácter. A través de que tú nos muestres en tu palabra cómo es que el carácter de las personas que tú has enviado debe de tener y qué actitud debe tener también cada una de las personas a las cuales tú has llamado por tu gracia y tu misericordia. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que todo espíritu contrario a tu presencia, Señor, huya delante de ti por tu palabra que es verdad, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Cuando el Señor Jesús, amados hermanos, dice estas palabras: yo os envío como ovejas en medio de lobos, yo os envío como ovejas en medio de lobos, el Señor Jesús está hablando del carácter. Así que Jesús dice que el carácter que es dado a los discípulos o a los apóstoles es un carácter de oveja, pero que el carácter de a las personas a las cuales son enviados es un carácter de lobos. ¿Qué es el carácter? Si nosotros buscamos en un diccionario secular, encontramos que el carácter son los rasgos y cualidades que indican la naturaleza de una persona. Rasgos y cualidades que indican la naturaleza de una persona. Como ustedes saben, nosotros venimos a Cristo, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y esto no procede de vosotros, sino esto procede de Dios. Así nos damos cuenta que tenemos una nueva naturaleza y esa naturaleza debe de ser reflejada. Así que Jesús le dice a sus discípulos que ellos tienen que mostrar los rasgos y las cualidades de su naturaleza, que es ser ovejas. Ahora bien, ¿cuál es el carácter de una oveja? Cuando nosotros estudiamos el carácter de estos animalitos, de estos seres tan dóciles, que no se oponen a nada, que simplemente se dejan llevar, vemos algunas características importantes. La primera es que son muy tímidos. La segunda es que son muy apacibles. La tercera es que son bien inteligentes. Dicen que ellos pueden discernir hasta 60 ovejas de forma individual. Es decir, que una oveja puede discernir 60 ovejas de forma individual. Pero también puede discernir entre 5 diferentes perros y sobre 10 humanos. La diferencia entre 10 seres humanos. Y lo más importante, ¿verdad? Ellas saben discernir a su pastor. También hay otra característica importante, es que son dependientes. Las ovejas no se valen por sí mismas, ellas son dependientes. Ellas saben que necesitan de alguien que las cuide, que las proteja, que sea pendiente de ellas. Así que estas ovejas tienen esa característica, son dependientes, no son independientes. Necesitan un rebaño, necesitan un redil,
No es como esa gente que piensa que estando en su casa, pues como Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero no está con todos. Él ha elegido un lugar donde manifestar su presencia, y es en la reunión de los santos. Así es que es un engaño del diablo que pensemos que podemos estar en nuestra casa y estar sin redil. Si estás sin redil, si estás sin pastor, pues estás expuesto a los lobos. El lobo te va a comer, como dice el cuento de la Caperucita. Entonces mucha gente vive sobre ese engaño. Yo oro en mi casa, yo escucho la palabra en mi casa. No, pues sí, el dedo no está separado de la mano, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere la Escritura en que somos un cuerpo? El cuerpo no está dividido, el cuerpo no está separado. Y Dios ha determinado un día donde nos reunamos como cuerpo. Así es que no podemos decir, la gente que está diciendo que allá en su casa y allá en su casa vive engañada por el diablo. Ella no se da cuenta que está fuera del redil, que no tiene un pastor. Y como siempre he dicho, hermanos, miren, Dios no puede ser burlado, con el diablo no se juega, separados de Dios nada podemos hacer, así es que es cuestión de tiempo. Nada más es cuestión de tiempo para que las situaciones difíciles y venga el devorador y se devore esa gente, porque está sin pastor. La función del pastor es defender a las ovejas. La función del pastor es estar en oración cubriéndolas para que ellas sean guardadas de todo mal. Entonces es un error pensar esas cosas, pensar que yo puedo estar en mi casa sin pastor, sin gente que esté a mi lado, sin nadie que me ayude. Las ovejas son dependientes, dependen de un pastor, dependen de un redil y dependen las unas de las otras. Cuando uno ve los concursos que sobre todo hacen en Estados Unidos de ovejas, donde un perrito, ¿verdad?, es el que las guía. Hasta hay una película donde un marranito las guía, ¿verdad? ¿Sí la han visto? ¿Y si entendieron el mensaje o no? ¿O nada más vieron la película? Hay un mensaje, hermanos. En todas esas cosas busquemos siempre los mensajes de que ellas se mueven en grupo, son dependientes, no son independientes. Las ovejas son dependientes, se mueven en grupo, obedecen a las señales, obedecen a la voz. Hay otro mensaje muy bonito, ¿verdad?, de que hacen una prueba y 3 personas pasan y llaman a las ovejas y nadie viene, pero viene el pastor y empieza y ¡pum!, se juntan y es increíble cómo están hasta allá y todas vienen, ¿no? Así que cuando yo le haga déjese venir. Son dependientes, diga conmigo, son dependientes. Ahora bien, también dice que las ovejas permanecen en un redil. Esa es otra característica. Lógicamente, amados hermanos, el pastor de todos nosotros es Cristo. Él es el pastor de los pastores, pero Él ha determinado pastores para sus ovejas, como David fue determinado por su padre para cuidar a las ovejas de su padre. De la misma manera, Dios ha puesto a hombres comunes, corrientes, con debilidades, y también nos ha puesto con esa responsabilidad, porque es una responsabilidad. Entonces nos ha puesto, pero también la Biblia dice que debemos de pastorear a las ovejas. Si usted lee la primera carta a Timoteo y la primera carta a Tito, cuando Pablo enseña a estos pastores que él puso en Éfeso y puso en Corinto, él les dijo que tenían ellos que pastorear a la gente por voluntad, no es a fuerzas. Una de las frases que usa mucho mi pastor es esta: yo soy pastor del que quiera que sea su pastor, del que no, pues no. O sea, no puedo tenerlos a fuerzas, no puedo aventarles maldición. No, si te vas de esta iglesia, dice la Biblia que, y empiezan a usar mal las escrituras, porque estaban con nosotros y porque no eran de nosotros, y empiezan a usar mal las escrituras. Amados hermanos, cuando Dios nos mueve a un lugar es con un propósito. Dios tiene una visión en nuestra vida. Él es el que maneja nuestra vida.
Y repito la palabra, cuando Dios nos mueve, no cuando nosotros nos movemos, cuando Dios nos mueve, porque hay cuestiones, hay situaciones en nuestra vida, y solamente el Espíritu Santo sabe el por qué, hermanos, por qué vivíamos en un lado y nos trajo a otro lado. Pues Él es soberano, Él conoce nuestra vida, nuestro camino. Uno de los ejemplos que muchas veces pongo es el pastor Francisco, el pastor Oscar, que venían de otra iglesia y que llegaron aquí y empezaron ellos a servir, se pusieron a mis órdenes y pasaron año y medio antes de que ellos pudieran, bueno, Oscar más, ¿verdad? Pero el pastor Francisco como año y medio y se sujetó, se sometió, estuvo trabajando desde abajo y sigue. Usted ve esta lona aquí porque el pastor Francisco y su equipo la ponen en la mañana, a las 7 de la mañana, el equipo del pastor Francisco ya está poniendo la lona. Él está dirigiéndolos, él está coordinando todo y hacen esa labor. Hace algún tiempo el pastor Oscar fue el encargado de esa labor, después se la pasó al hermano Francisco, y todos hemos trabajado, nos disponemos en ese sentido, porque tenemos aquí en la iglesia una frase muy importante que dice que el que a Cristo vino a servir vino, si no, yo no sé a qué vino, hermano. Si al final el Señor la corona que nos va a dar va a ser la de servicio, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que servir es una de las cualidades que tenemos como siervos de Dios. Y dentro de las ovejas, ellas permanecen en el redil. Ellas son seres o animalitos que permanecen en un redil. Ahora bien, también, por último, nosotros vemos una de las más grandes cualidades que hablábamos anteriormente, que ellas cuando escuchan la voz de su pastor, inmediatamente acuden. Se ponen al servicio, se ponen a la orden del pastor. A eso se refiere el carácter. Entonces Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, en este caso ya apóstoles, porque decíamos que ya habían sido llamados apóstoles, ellos cuando fueron enviados a la misión, el Señor les requirió que tuvieran dos cosas. Primero, que tuvieran ellos un carácter de una oveja. Y después les dijo que tenían que tener una cierta actitud. Así es que en la segunda parte, ¿verdad?, del capítulo, del versículo 16, después de que les dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos, les dice entonces después, les habla acerca de la actitud. Hablamos del carácter, ahora vamos a hablar de la actitud. Les dice después, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí está lo que es la actitud que ellos debían de tener. Y es explícito el Señor Jesús. Así nosotros entendemos que la actitud es la manera de comportarse y de actuar. O sea, lo que el Señor Jesús quería es que fueran como esas palomas, pero a la vez como la serpiente. Sabemos que en la Biblia nos espantamos cuando leemos serpiente. ¿Por qué Jesús hizo este comparativo? Miren, hermanos, desde la antigüedad, la serpiente realmente no representaba a Satanás. Fue Jesús el que nos reveló después esa cuestión que Él trajo, ese conocimiento. Pero en la antigüedad la serpiente era símbolo de sabiduría y de conocimiento. Así que el Señor Jesús les estaba diciendo que ellos tenían que tener sabiduría y conocimiento. ¿Para qué? Para que ellos pudieran actuar de una forma inteligente. Entonces les dice el Señor Jesús que ellos tenían que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces les estaba dando dos cualidades importantes para su ministerio. Tenían que ser inteligentes, porque la paloma representa la inteligencia, y como serpientes, es decir, sabios y con conocimiento. Qué hermoso, hermano, cuando nosotros comprendemos de esta forma las señales del Señor Jesucristo.
Cuando dice prudentes como serpientes, le está hablando de esas características que el ser humano tiene que tener: inteligente, cauteloso, astuto, sabio. Y también la idea era que Jesús les quería decir que ellos entendieran, al ser inteligentes, al ser astutos y cautelosos, sabios como la serpiente, les estaba diciendo, la idea que quería que ellos entendieran era que hablaran lo correcto en el momento y lugar adecuado. Hablar lo correcto en el momento y en el lugar adecuado. Esa es la idea de por qué nombró esa actitud de que tuvieran esa prudencia como la serpiente. Él les estaba diciendo que no deberían de ser acusatorios ni provocadores. La gente que no es acusatoria ni tampoco es provocadora, esa es una persona prudente. Sabe lo que tiene que decir a la gente y cómo se lo tiene que decir en el momento que se lo tiene que decir. Si ustedes me acompañan al libro de Colosenses en el capítulo 4, versículo 5, Colosenses capítulo 4, versículo 5. El apóstol Pablo les aconsejó esto a los creyentes y les dijo: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Lea nuevamente: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Versículo 6: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Ese es el consejo sabio del apóstol Pablo, haciendo alusión a este pasaje del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos trae la claridad de lo que el Señor Jesús enseñó. El apóstol Pablo nos revela y nos ilumina en la comprensión para que nosotros sepamos lo que el Señor Jesús realmente nos quiso decir. Entonces, no es sabio ni espiritual, ni amoroso, ni prudente, ni afectuoso caer en las trampas y en las tentaciones que nos llevan a veces caer en conflictos con las personas. Aunque el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sí debe defender el Evangelio. O sea, no contencioso con los pensamientos o con el carácter de la gente que se opone, se pone agresiva, grosera, porque la gente que ya no tiene argumentos, ofende. Usted se va a dar cuenta, hermanos, cuando una persona no tiene argumentos, ofende o trata de ofender, porque no tiene argumentos. Cuando tú tienes argumentos, tú usas de la palabra de Dios de una forma correcta, sin sacar los versículos del contexto, y entonces tú enseñas la palabra de Dios. Pero la gente que no tiene, entonces empieza a ofender, empieza a agredir porque no tiene argumentos. Entonces no tenemos que entrar en ese sentido. Pero cuando una persona habla algo acerca del Evangelio que es contrario al Evangelio de la gracia de Dios, porque el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de la gracia de Dios, cuando una persona se atreve a decir algo que está en contra del Evangelio, siendo nosotros administradores de la verdad, tenemos nosotros que señalar el error inmediato, tumbando cabezas, no importa, porque somos administradores de eso. Tomemos entonces el ejemplo de nuestro Señor Jesús, hermano. Veamos lo que Él enseñó acerca de esto cuando Él comunicaba el Evangelio. Vamos a ver Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. El Señor Jesús va a comunicar y vean lo que dice. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. Eso es lo que hace la gente religiosa. Te quiere agarrar en una palabra, que tú te equivoques,
Que tú digas algo que para ellos está incorrecto. Esa es la gente religiosa. Y entonces vinieron con Jesús y le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Vean esas palabras lisonjeras. La gente religiosa te lisonjea. A ver, póngase usted a pensar, si ellos saben que el Señor Jesús es amante de la verdad y enseña con la verdad, entonces ¿para qué lo cuestiono? Simplemente sigo sus enseñanzas. ¿No le parece lo más lógico? Pero es que ellos realmente no creían lo que él decía. Lo que ellos querían era ponerlo a prueba. Así la gente que está guiada por Satanás siempre pone a prueba a los siervos de Dios. Dice, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, vean, ahí está la tentación. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia, ¿qué había en todo eso? Malicia. Cuando la gente está tratando de probar a los siervos de Dios es porque la gente es maliciosa. Y entonces dice el Señor Jesús: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Tremendas palabras, ¿no? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les preguntó: ¿de quién es la imagen de la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Dios, dad pues al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto dice que se maravillaron y dejándolo se fueron. Porque ¿qué dice la Escritura? Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Con qué resistió Dios todas esas acechanzas, toda esa malicia, toda esa hipocresía? Con la palabra de Dios. Así nosotros vamos a Romanos 13:7. Todos sabemos que en la carta a los Romanos, a partir de este capítulo, de hecho es el último, el apóstol Pablo empieza a indicar de cómo nosotros debemos de vivir la vida cristiana. Capítulo 13, 14, 15 y 16 nos habla de vivir la vida cristiana. O sea, usted como cristiano tiene que leer estos capítulos muchas veces. Usted tiene que aprender a vivir la vida cristiana. Aquí se dice cómo. Y en el versículo 7, hablando Pablo de la autoridad, les dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál es el tema principal de este capítulo? Autoridad. ¿Qué se le debe de dar a la autoridad? Dice Pablo en el verso 7, dice que le debes de pagar a todo lo que se le debe. Al que requiera un tributo, en este caso el gobierno, tenemos que dar el tributo. Al que impuesto, pues impuesto, si nos es dado, tenemos un impuesto, lo tenemos que pagar. Al que debemos de respetar, ¿lo debemos de qué? De respetar. Y el que está a tu lado, respétame. Y al que honra, honra. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice que los siervos de Dios, los diáconos y también los ancianos, les es dado ese lugar
y ese lugar es un grado honroso dentro de la iglesia. Así que todo diácono, todo líder que está al frente de esta iglesia, de cualquier ministerio, tú le debes como congregante honra. Y al anciano, aunque no estoy tan anciano, se habla anciano porque es el líder de la iglesia, en este caso es el pastor, le debes también honra y respeto. Eso es lo que se pide. Por eso la gente que no conoce, no ha estudiado, hermanos, de una forma sistemática las Escrituras, no conoce estos principios. Son principios de autoridad. Esto es como en el ejército. En el ejército hay también ciertos batallones. Cada batallón tiene un líder, un comandante en jefe. Pero ese comandante en jefe, cuando va a otro batallón, todos los del batallón le dan honra y también respeto. ¿Por qué? Porque es una autoridad. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, hermanos. Satanás es muy astuto, hermanos. Satanás no le teme al que más ora, no le teme al que más sabe Biblia, ni le teme al que más ayuna. Él se sujeta y se somete al que tiene autoridad. ¿Y cómo nosotros adquirimos la autoridad? La hemos adquirido de parte de Dios. Pero para mantener nuestra autoridad debemos de respetar a nuestras autoridades. De esa manera nosotros tomamos el gobierno espiritual. Y entonces Satanás se somete a mi autoridad porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Así que la persona que no está sujeta a ninguna autoridad, yo no sé cómo dice que reprende demonios, si no, ni una mosca está para afuera. Viene el perro y lo muerde. Es una falacia eso, hermanos. Nosotros debemos de seguir los principios bíblicos. Si nosotros tenemos autoridad delegada por Dios, por ser hijos de Dios, la forma de que esa autoridad permanezca en nosotros es que nosotros respetamos a nuestra autoridad. De otra manera, nadie se sujeta a nosotros, menos el diablo. Él sabe. Por eso lo primero que hace es fomentar la rebeldía en la iglesia, que la gente se ponga en contra del pastor, que lo ataque, que ataque al liderazgo, que ataque a la gente que está al maestro que lo está enseñando. Este maestro ni sabe, yo sé más que él. Pues sí, tal vez sepas más que él, pero ¿sabes qué? Él lo puso Dios. La diferencia, gran diferencia. Yo soy más bueno que él y mejor que él, sí, pero Dios lo puso a él. Él tiene muchos errores, él falla, pues sí, pero Dios lo puso a él. Entonces, si hay algún problema, pues ve y dile a Dios, ¿por qué no te puso a ti? Y el día que digas eso y que le digas, Dios, ¿por qué a mí no me has puesto? Te va a sacar tus trapos al sol y te va a decir, por esto, no has dejado este pecado, sigues en este pecado, no has pulido tu carácter, tu actitud, no has gobernado tu casa, y aquel que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Principios básicos de autoridad, hermanos. Por eso yo siempre les termino que vayan más allá, hermanos, de leer la Biblia. Saquen principios. Aquí hay un principio. Aquí dice que esto, por esto y por esto. Aquí hay un principio. Apréndanselos. Vean dónde está. Aplíquenlos en su vida. Y van a ver que ustedes tienen dominio y gobernarán sobre la tierra, porque el Espíritu de Dios sustenta a aquellos que son obedientes al Señor. Pero no pretendamos nosotros hacer cosas cuando nosotros no tenemos esos principios que están en nuestro corazón. Imposible, hermano. Son principios. Así que el Señor Jesús les estaba enseñando la actitud que ellos debían de tener, la manera de comportarse, de actuar.
ser prudentes como la serpiente, es decir, inteligentes, cautelosos, astutos, sabios, y que fueran como la paloma, sencillos como la paloma, es decir, puros. ¿Por qué el Espíritu Santo tomó la imagen de una paloma para mostrarse físicamente cuando Jesús era bautizado? Porque la paloma es símbolo de pureza. La paloma es símbolo de pureza, es símbolo de su santidad. Así que nosotros debemos de caminar puros y santos. Esas son las características de los siervos fieles de Jesucristo. Así la idea era, al ver esta manifestación y al hablar de esta manifestación, el Señor, a través de sus discípulos, de darles esa indicación, era que al comunicar ellos el mensaje de Dios, el Evangelio, tenían que ser fieles a la palabra. Yo sé que en muchas iglesias los mensajes que más atraen son aquellos que hablan acerca de que tú das 100 pesos y el Señor te da 1000. Son aquellos que hablan que tú descubres al campeón que está en ti. Son aquellos que hacen que la gente se sienta superpoderosa. Hacen que sienta la gente lisonjas en su vida. Y esas iglesias están llenas. Porque eso es lo que la gente quiere oír. La gente no quiere oír que está en pecado. La gente no quiere oír que tiene que dejar ese pecado para que la obra de Dios continúe en su vida. La gente no quiere oír que hay que servir a Cristo, cueste lo que cueste. Que invirtamos esas cosas que se invierten al seguir a Cristo, tiempo, dinero y esfuerzo. Esas cosas se invierten. Eso nadie lo quiere oír. La gente quiere estar en la pachanga, la gente quiere estar en el sillón reclinable, luces, cámara, que aparezca el pastor como un artista, que vengan guaruras atrás de él, con sus boquitos aguas, ahí va el ungido. Ungido 1, ahí va por la puerta 4. Su mecha, hermano. Imagínense la imagen, hermano. Si la iglesia tradicional dice que el hombre que está más cerca de Dios tiene que traer un papamóvil para que no le den de plomazo, tiene que traer guaruras para que no le pase nada. Imagínense a Pablo, hermano, caminando y trayendo sus guaruras. Aguas, que ahí viene Pablo. Ungido 2, puerta 5. Hermanos, los apóstoles no traían guaruras, ni un profeta traía guaruras, ellos eran los portavoces de Dios. Ni el Señor Jesucristo, Él tenía 12 discípulos, pero no eran sus guaruras, eran sus discípulos, la gente que estaba dispuesta a ser enseñada por Él, pero no eran guaruras. Tal no eran guaruras que cuando vinieron a arrestar a Jesús se pelaron. Hubiera sido guaruras, se paren, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuántos son para no contarlos? Pero no hicieron eso, se echaron a correr. Pedro lo negó 3 veces. Judas venía con la bola para entregarlo. Los otros patitas, ¿para qué las queremos? Se echaron a correr. Entonces, yo no sé cómo hay a veces ese sentir, hermano, que nos sentimos más importantes porque traemos gente a nuestro lado que nos está protegiendo. Tenemos a un hermano del ministerio que carga la maleta del pastor, como si el pastor no tuviera manos. Esas cosas, hermanos, son imagen nada más, no es la realidad. Lean la vida de los apóstoles, vean la vida de la gente de la antigüedad, de los verdaderos siervos de Dios. Nunca anduvieron con guaruras, nunca fueron protegidos. ¿Por qué entonces se dejan proteger? ¿Por qué tienen miedo que se los secuestren, se los lleven? Pues algo mal están haciendo. Están viviendo vidas que no deben de vivir.
Y no porque Dios esté peleado con la riqueza, hermano. Dios no está peleado con los ricos, siempre y cuando ellos sigan un principio que dice la Escritura, que a los ricos se les da riqueza para que compartan con los pobres. Pero hoy en día, amados hermanos, todo esto se ha corrompido. Por eso Jesús nos manda a ser sencillos, sencillos. No traemos trajes Pierre Cardin, no traemos esas cosas porque debemos de ser sencillos. Puedo andar en pants en la calle, en una bicicleta, en una motoneta con la que traigo de repente. No dejo de ser siervo de Dios porque no me hace siervo traer una motoneta, no me hace siervo traer... Mira, lo que me hace siervo es tener el llamado de Dios. Puedo andar en short, en chanclas, andar en pijama y sigo siendo el mismo siervo de Dios. Puedo andar con tacucho, con una chamarra común, sigo siendo el siervo de Dios. La vestimenta no nos hace más o menos que los demás. Lo que nos hace es el llamado de Dios en nuestra vida. Así que si un día me ven en panza en la calle, es el pastor. O sea, no es mi vestimenta la que me hace pastor. Así que el Señor les dice, deben de ser sencillos. Estas son las características de los verdaderos siervos de Dios. Ellos deberían de comunicar el Evangelio y ser fieles a la palabra. Sabemos que hay mensajes que atraen más a gente, pero nosotros debemos ser fieles a las Escrituras. Así es que vamos en un proceso sistemático de estudio de las Escrituras, porque ahí se encuentran los principios que tú y yo debemos de seguir para ser obedientes a Dios y para caminar en el camino de Dios y un día llegar a la meta. Yo le podía dar un mensaje motivador. El mensaje no es motivador. ¿A quién le gustan que le digan que está en pecado? Pero, ¿qué dice el libro de Ezequiel? Vamos a Ezequiel. En el capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Escuchen lo que les dijo el Señor a Ezequiel. Dice, vino a mí palabra de Jehová, versículo 1, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando traiga yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por centinela o, ¿verdad?, atalaya, y él vea venir la espada sobre la tierra y toque trompeta y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, viniendo la espada, lo herirá, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó. Ahí es donde entra el mensaje de las vírgenes prudentes y de las imprudentes. El Señor Jesús, cuando hizo alusión de esa parábola de las vírgenes prudentes e imprudentes, pues no es otra cosa sino la explicación de este capítulo 33 de Ezequiel. El atalaya tiene, el siervo de Dios siempre sabe cuando viene la espada, sabe cuando Dios va a tratar con la tierra y va a tratar con su pueblo. Y entonces él avisa y dice, prepárense. Y dice que si las personas que oyeron que se prepararan, porque sonó la trompeta, es decir, el aviso de que van a venir cosas, y la gente no se preparó, dice que la gente que no se preparó, bueno, pues será herida, porque no se preparó. Su sangre será sobre de él, pero el que se prepare salvará su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se prepara, y viniendo la espada hiere a alguno de ellos, ese fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela. Aquí la Biblia añade un artículo más, pecado. Entonces, ¿cuál es el aviso? El aviso es que por causa del pecado,
de una persona, el centinela le avisa que va a venir un juicio sobre su vida, la espada. Y si esa persona no deja el pecado, entonces cuando venga la espada, la ira de Dios, ahí ya no hay oración, porque la gente quiere que oren por ellos cuando el Señor se pasó meses, días, diciéndole, acérquense a Dios, vengan a Dios, dejen la vanidad de la vida, dejen de estar siguiendo sus pensamientos vanos. Y la gente no quiere escuchar. Entonces ya cuando viene el juicio, ya quieren que venga el superapóstol, el ungidazo a orar por ellos para que les quite esa cuestión. No va a ser quitada, porque eso, o sea, las circunstancias son el aviso de que el Señor pasó tiempo hablándole a esa persona. Y la persona no quiso escuchar. Yo no sé, a veces la gente dice, Dios me habló. Y está frente de mí. Y yo no encuentro coherencia en eso, porque si Dios le habla a una persona, Dios no necesita al pastor para hablarle a esa persona, por cuanto le está hablando directamente, ¿sí o no? Es ilógico que una persona que diga que Dios le habla, esté escuchando al pastor cuando Dios le está hablando y me está diciendo. Y lo que generalmente Dios habla es que nos limpiemos y nos lavemos de nuestros pecados, porque ese es el estorbo para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere? Para que estemos atentos a su voz, atentos a sus propósitos y sigamos el camino de Dios. Entonces a veces la gente está frente de mí y dice, es que Dios me habla. Y yo les digo, pues no estarías frente a mí. Porque ¿cuál era la labor de los profetas? Por causa de que el pueblo no oía la voz de Dios, Dios tenía que enviarle a un profeta para que le hablara. En este caso, Ezequiel, que les dijo, vino a mí palabra de Jehová. ¿Por qué vino la palabra de Dios a Ezequiel? Porque el pueblo no lo quería oír, no quería oír a Dios. Entonces voy a usar un ser humano para que les hable a ustedes. Entonces cuando usted viene conmigo, es porque usted no ha escuchado la voz de Dios. Tiene que oír a un hombre enviado por Dios para hablarle a usted, porque usted no ha oído la voz de Dios. Es increíble que terminemos el culto donde Dios habló al pueblo a través de un hombre y salgamos y sigamos consultando al hombre. Hermano, te acaba de hablar Dios. Esa es la incomprensión, hermano, es lo que yo no entiendo. Es por eso que a veces los hombres nos corrigen. ¿Por qué el hombre nos tiene que corregir? Porque no nos hemos dejado corregir por Dios. Por eso vayamos con Dios, digámosles, confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Y Él va a hablar a nuestro corazón, Él va a sanar nuestro corazón, Él va a limpiar nuestra mente, y entonces podemos salir con paz, con tranquilidad, porque si no hay paz ni tranquilidad es el semáforo que nos dice que algo está mal en nosotros. Dile que está a tu lado, ¿ya entendiste? Entonces el Señor le está diciendo eso al pueblo porque no han escuchado a Dios. Entonces les envía a Ezequiel y les dice que nos es encomendado advertir. Versículo 7 les dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás. ¿Sí ven el fútbol o no? ¿Se han visto un partido de fútbol? ¿Alguien no ha visto un partido de fútbol? Cuando el árbitro saca la amarilla, ¿qué es eso? Amonestación. ¿Eso qué quiere decir? A la otra y te vas, ¿no?
Le dice, a la otra y te saco la roja y te vas. Bueno, lo que el Señor le está diciendo al profeta es, amonéstalos, es decir, diles, a la otra y te vas. A la otra y juicio. Y ya no va a haber oración, no va a haber lágrimas, no va a haber nada de eso. Creo que la gente a veces no entiende, hermano. Debemos entender nosotros esto. Cuando se nos está amonestando, es porque el Señor ya está viendo que a la otra y adiós. Ya no va a haber oración. Entonces dice, háblales y amonéstalos de mi parte. ¿De parte de quién? Entonces cuando el pastor o el siervo o un hermano, porque hay hermanos que te aman y amorosamente vienen y te amonestan, dicen, hermano, deja de hacer eso. Hermano, deja de hacer eso. ¿Qué está haciendo? Te está amonestando porque Dios le está advirtiendo que viene la espada, viene el juicio a esa persona, y si no se arrepiente, el juicio va a caer un día, porque es cuestión de tiempo. Aprendas esto, es cuestión de tiempo, nada más. Dios no puede ser burlado, con el diablo no se juega, separados de Dios nada podemos hacer. Por lo tanto, entonces tenemos que voltear nuestro rostro hacia Dios. Tenemos que arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Así que cuando alguien te amoneste, es porque Dios ya te está dando, sacando la amarilla y te está diciendo, a la otra y te vas. Te vas de este mundo. Porque el cristiano que no cumple el propósito de Dios es quitado y arrancado. Así vino una enseñanza de parte de Jesús y dijo que el jefe del lugar dijo, voy a arrancar esta raíz, y dijo, Señor, déjala 3 años. Si en 3 años no da fruto, la arrancas. Entonces Dios nos da un tiempo de reflexión, nos da un tiempo de reconsideración, pero si nosotros persistimos en pecar, persistimos en nuestra actitud, persistimos en eso, viene el juicio de Dios en nuestra vida y pagamos en nuestro cuerpo. Miren, hermanos, lo que la gente no entiende, y su pregunta es, ¿por qué murieron? ¿Por qué Israel mandó un bombazo y se murieron un montón? Hay hasta gente inocente y juzgan a Israel. Y no entienden que en la Biblia el pueblo de Dios muchas veces Dios lo ha usado como juez de otras naciones impías, malvadas y perversas. Y que la muerte de esos niños no la quería Dios, porque Dios no quiere la muerte del impío. Ezequiel capítulo 34, no quiere la muerte del impío. Pero si el impío no se arrepiente, un día va a morir. Hermanos, tan solo en Estados Unidos, que es donde sí llevan cifras, aquí en México no, mueren 50,000 personas diariamente. Esas personas que mueren no es porque sean más pecadoras que nosotros, sino porque nosotros a veces no entendemos que todos tenemos un tiempo. Dios ha determinado un tiempo en nuestra vida y sin importar la forma en que moramos, todos vamos a morir un día, todos, de una forma o de otra. Lógicamente que todos queremos morir, ay, ya me voy, pero no va a ser así, hermano. Tú no sabes de qué forma Dios ha determinado que tú vas a morir. Por esta pandemia ya te salvaste, pero ¿te salvarás a la próxima?
Entonces, ¿qué es lo que hace Dios al anunciar que Él viene? Al decir a su espíritu que avise a la persona Maranata, Cristo viene, y le da la trompeta al siervo de Dios para que diga Maranata, pues que estemos preparados. No sea que venga una situación en nuestra vida y mañana ya no estemos. ¿Cuántas veces no les he predicado de nuestros hermanos queridos que han estado aquí sentados y que les he dicho, tal vez este es el último culto que tú vas a recibir, la última vez que tú le vas a cantar al Señor? Y si tú supieras que esta es la última semana y el último culto que vas a estar delante de Dios, ¿cuál sería tu actitud hoy? Pero como no tenemos esta conciencia, entonces entramos, salimos y no nos importa nada, no estamos preparados, no estamos listos, no estamos ya renunciando a la tentación y al pecado. La tentación siempre va a estar ahí. El problema es que caigamos. Y aquí la cuestión es no caer, porque estamos siendo liberados del poder del pecado, ese poder que atrae a caer a la esclavitud. Entonces, muchas veces desconocemos esos principios. Dios no desea la muerte del impío. Dice en el versículo 8 del capítulo 33 de Ezequiel, cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así es que, amados hermanos, le guste a la gente o no le guste, cuando el Señor nos haga sonar la trompeta, la sonaremos. A veces porque es parte de nuestra familia, a veces porque se va a enojar mi mamá, porque se va a enojar mi papá. Ay, no, es que si le digo esto a mi abuelito. Si tú no das aviso, Dios te va a demandar la sangre de tu familia, de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos y de tus primos y de todos. Pero si tú les avisas y les dices, ¿sabes qué? Tú tienes que aceptar el plan de Dios para salvación de nuestra vida, porque la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Estamos en contra de un Dios airado. Dios está enojado con tu vida, porque has blasfemado, porque has hecho esto mal, al igual que yo en algún momento, pero yo recibí la gracia, el plan de Dios, acepté a Cristo, que Él venía a morir por mis pecados, acepté su sangre que me lavaba, su vida por expiación, y he sido salvo, mis pecados han sido perdonados. Él ya no se acuerda de los pecados. Eso mismo también sigue diciendo Ezequiel capítulo 34. Ya no me acordaré de ninguno de sus pecados. Así es que si tú antes de venir a Cristo hiciste algo malo, eso ya no cuenta delante de Dios, eso ya Dios te lo perdonó. A partir de este momento tienes una hoja en blanco. Y ya depende de ti qué se escribe en esa hoja. Todas las obras buenas de gracia que Dios ha preparado de antemano, Romanos capítulo 3, que ha puesto delante de nosotros para que recibamos las coronas que Él quiere que recibamos y recibamos todas las bendiciones en los cielos. O tú quieres entonces que Dios le quite las coronas, te avergüence delante de Él, pero tú eliges. Así que tenemos que decirles, aunque se enojen, ay, pastor, pero ¿por qué le dijo eso? Mi esposa se ofendió, ya no quiere venir a la iglesia. Pues que no venga, pero la semilla está ahí. Riégala con oración y Dios va a hacer la obra en tu mujer. Pero es peor si yo no le aviso, porque si yo no le aviso siendo el atalaya, el centinela, Dios me va a demandar la sangre de tu esposa. Ahora, si ella no se arrepiente, se va al infierno, pero ya no fue por mí, fue por ella que no quiso.
porque la gente se aferra a su religión, se aferra a sus tradiciones, pero no se aferra a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es ahí donde nos debemos de aferrar, a la palabra de Dios, a lo que dicen las Escrituras. Por eso, amados hermanos, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, primera de Corintios, capítulo 9. Escribiendo Pablo a los Corintios en el verso 19 al 22, les dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. O sea que hay dos leyes, ¿verdad? La ley de Cristo y la ley que nos muestra nuestros pecados, que es la Torá. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho en todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Cuál era el propósito de Pablo, mis hermanos, al estar en esa posición? Salvación. ¿Cómo vas a ganar a tu familia si no estás con ellos? ¿Cómo vas a salvar a tus amigos si no estás con ellos? ¿Saben que de eso criticaban a Jesús? Porque iba con los pecadores, porque sentaba en la mesa de ellos, porque ponían la comida y ponían el vino, y la gente lo criticaba. ¿Por qué estás con esos borrachos? ¿Por qué estás con esa bola de pecadores? ¿Y saben qué? Por eso el mundo se estaba perdiendo, por esa gente religiosa. Pero vino Cristo y trastornó el mundo. Y les dijo: no he venido a llamar a sanos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así es que voy donde están los pecadores. Ahí voy y me siento con ellos. Que todos vean mi vida, vean mi testimonio, que no soy religioso, no soy tradicionalista, no soy sectarista. Soy un hijo de Dios limpio, puro, santificado, libre por la sangre de Jesucristo. No es lo de afuera lo que contamina al hombre, si has leído ese pasaje. En caso de que lo de afuera nos contaminara, pues no estaríamos en este mundo. Pero no es lo de afuera lo que contamina, sino lo que está dentro de nosotros. Y para que algo bueno esté en nosotros, tenemos que estar en la Escritura, tenemos que estar estudiando, tenemos que estar atentos a la voz de Dios, tenemos que estar orando a Él para que Él traiga una limpieza a nuestro corazón, y no importa con dónde estemos. No es lo de afuera lo que nos contamina, porque hay gente que, no voy porque, estoy, Pero tampoco te estoy diciendo que te metas en un antro, tampoco te estoy diciendo que te metas a una cantina. Pero cuando estás con tus amigos, cuando estás con tu familia, comparte con ellos, que te vean sencillo, que te vean manso y humilde de corazón, que son las características de Cristo. Es que a ellos les gusta bailar, les gusta, pues déjalos. Tú no estás para juzgarlos, tú estás ahí para darles testimonio de que en la vida en Cristo hay libertad. Que como dice Romanos 14, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Y les dice Pablo: nadie te puede juzgar por lo que tomas y por lo que comes. Nadie, porque el reino de Dios no consiste en eso. No es por lo que comes, no es por lo que bebes. Es el amor y el gozo y la paz del Espíritu Santo que están en ti.
Aleluya, nadie nos puede juzgar. Y la gente que nos juzgue, ¿por qué es religiosa? Porque siguen teologías denominacionales, porque no se han aventado un clavado a ver el carácter de Jesús, porque no le han pedido al Espíritu Santo que les muestre al Maestro de los maestros, porque no les ha mostrado el carácter de Cristo, sencillo, humilde, misericordioso, amoroso, compasivo. La sencillez entonces, amados hermanos, implica algo más que dictar actitudes y enfoques negativos. También involucra una actitud de pureza, porque la sabiduría de Dios no tiene parte en nada que sea impuro, engañoso y degradante. La sabiduría de Dios es aliada de la verdad y de la justicia. La sabiduría de Dios es aliada de la verdad y de la justicia. Así lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Vean las palabras del apóstol Pablo, hermanos. No por nada le decían el gran león de Dios. Yo no me imagino escuchar a Pablo con esas palabras, hermano, así retumbando en mi mente y... no, este chaparrito es tremendo. Medía 1.60, así este pelo. Peloncito, chaparrito. Ah, pero cuando los demonios lo veían, se echaban a correr. Porque decían, este tiene autoridad. Porque este es un hombre sujeto a autoridad. Su autoridad que es Cristo. Entonces la integridad, hermano, y la sinceridad son manifestaciones de la veracidad en nuestra vida. No necesitamos lisonjear a nadie. Ay, hermanita, no, hermanito, fíjese, no se preocupe, hermano. No, las cosas como son. Así son y así son. Eso dice Dios. Aquí está. Lo que Dios habló, aquí está. Yo solamente soy el portavoz. Usted podría venir a la Escritura y ver lo que Dios dice. Pero como usted no ha querido venir a la Escritura para ver lo que Dios dice, entonces soy enviado de Dios para decírselo a usted. Nada más. Ahora, usted tome su decisión, cambia su carácter, cambia su actitud. ¿Para qué? Para que usted pueda ser un verdadero portador de la verdad, un hombre de Dios, un hijo de Dios. Entonces es su decisión, ya no es mía, es tu decisión, porque Dios es caballero y a todos nos respeta en nuestras decisiones. De otra manera, nosotros vamos a distorsionar y vamos a debilitar el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio, si mucha gente no ha entendido, es arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí. Ese reino ha decretado leyes, estatutos, que los hombres, que todas las naciones, los principados y las potestades se deben de sujetar a ellos. Que hay un rey establecido en la tierra y en los cielos, y este es Jesucristo.
Está sentado a la diestra de la majestad de las alturas en autoridad. A Él le fueron dados los cielos y la tierra. Él hace que todo esto subsista. Él ha puesto, Dios, hoy palabras en mi boca para comunicarte la verdad, para que tú te arrepientas. Dios está airado contigo. Si tú persistes en tus pecados y tú no te arrepientes, Él un día te va a juzgar. Te tienes que arrepentir. Esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión de lo que Dios ha dicho. Es por eso que el ataque de Satanás siempre es para tratar de denigrar la palabra de Dios. El ataque de Satanás es para transgredir la palabra de Dios. Hoy en este tiempo nos encontramos con todas esas transgresiones. Y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios escudriñar las Escrituras. Tomar varias versiones bíblicas para saber lo que el autor bíblico, el Espíritu Santo, realmente nos quiso decir. Pero eso lleva tiempo. Eso lleva también una dedicación como hijos de Dios, que tengamos nosotros el deseo de seguir esos principios. Así, amados hermanos, cuando leemos en Mateo estas señales que Dios dijo para que pudiera cambiar el carácter y la actitud de sus discípulos, habiendo ellos comprendido cuáles eran las circunstancias que ellos iban a atravesar, qué es lo que Él quería que ellos aprendieran la obediencia, que ellos también aprendieran a ser buenos administradores de la enseñanza de la palabra. Después de que les enseñó que ellos debían de aprender la manifestación de la autoridad que les había sido delegada, la plena dependencia de Dios, que encontraran en ellos personas receptivas, la actitud que deberían de tomar contra las personas que recibían el mensaje del Evangelio, que fueran ellos los portadores de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que está en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y la proveyeran a otras personas. También les anunciaran que hay el juicio de Dios para aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Así les dice que el carácter que ellos tenían que tener acerca de la gente que no recibiera el mensaje. Por eso Jesús, cuando la gente no lo quería escuchar, Él simplemente le decía a sus discípulos: vámonos a otro lado. Porque la gente, el Señor les estaba enseñando que no toda la gente va a recibir el Evangelio. Pero a nosotros se nos ha sido encomendado. Así que Dios quiere que nosotros aprendamos para que seamos buenos portadores de este mensaje tan glorioso que un día nos salvó y que puede salvar a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mientras la gente se pregunta si todo lo que aquí dice es verdad, el tiempo sigue avanzando, las profecías se siguen cumpliendo, y lo que ya urge es que tanto la gente que no conoce se arrepienta, y nosotros que lo conocemos estemos preparados. Ese mensaje no va a cambiar, porque esa es la anunciación de Jesús desde el principio de su ministerio, para que nosotros aprendiéramos y cambiáramos nuestra manera de vivir, que pudiéramos vencer al diablo y lo pudiéramos derrotar. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que derrotar, hermanos? Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 6, y quiero pedirte que te pongas de pie con tu Biblia, y vamos a leer este pasaje, y con este pasaje yo quiero terminar el día de hoy dándole muchas gracias a Dios por su bondad y su misericordia en nuestra vida. Sabemos que el capítulo 6 de Efesios es una continuación del capítulo 5, donde la exhortación es que nos comportemos como hijos de luz.
El apóstol Pablo señala a la gente que es portadora de la luz, es portadora de la verdad, y les dice que deben de ser imitadores de Dios. En el versículo 1 del capítulo 5 les dice: ser imitadores de Dios. Y como Dios es luz, entonces nosotros debemos ser portadores de esa luz. Pero en el capítulo 6 les da una enseñanza de un carácter espiritual. Y les dice en el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios 6, versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Algunas traducciones dicen en el poder de su fuerza. Después le dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Inmediatamente después les dice cuál es la armadura, o para qué, cuál es el propósito, para que podáis estar firmes. Porque la armadura de Dios es para que estemos firmes, es para que no caigamos. Un soldado que cae es porque ha sido herido, y la armadura es la que lo protege para no ser herido. Para que podáis estar firmes, dice, ¿qué es contra lo que Dios nos está protegiendo? Dice, contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pedro dice que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no está pasivo, él está activo. Él rodea las iglesias, está buscando a la gente que está desanimada, que está desnutrida, que está apartada, y se los come, literalmente. El diablo está acechando a la iglesia. Y después dice Pablo, porque no tenemos lucha. Al decir no tenemos lucha, él nos está situando en una batalla. Nos está diciendo que somos soldados. Nos está diciendo que debemos de tener disciplina. Y les dice el apóstol Pablo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no son las personas. Si alguien te daña, te lastima, habla mal de ti, te injuria, son los poderes demoníacos que están influenciando a esa persona para que venga ese ataque contigo. Por eso Jesús nos dio la herramienta para vencer todo eso. Dice, ora por tus transgresores, perdónalos, pide misericordia, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No quiere decir que al orar por ellos y pedir así va a venir juicio sobre de ellos, para que tú te jactes. No, es que Dios les dé la oportunidad de arrepentimiento para salvación. Porque la victoria de Dios no es enviar juicio a una persona. La victoria de Dios es que esa persona que ha pecado venga a los pies de Jesucristo. Esa es la victoria. Ahí es cuando decimos, yes. Contra huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas de este mundo, en las regiones celestes. Versículo 3 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que el día malo en nuestra vida no va a ser quitado. Lo que Dios requiere es que estemos firmes, pase lo que pase. Y si es tu último momento, dile, Señor, aquí estoy. Aquí está mi fe. No te voy a negar, aunque muera. Como Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, sabe, oh Rey, que si Dios nos quiere librar, seremos librados. Pero si no, sea alabado y glorificado nuestro Señor. Ahí está la clave, permanecer firmes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Les dice después, estad pues firmes, ceñida vuestra armadura con la verdad.
O sea, esto no es algo mágico, religioso. No es, yo hoy me pongo la armadura, declaro que la armadura está en mí. No, lo que Dios te está diciendo es que tú hables la verdad. Entonces estarás protegido. Vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, es decir, tener una actitud justa delante de los hombres. Calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Es decir, que debemos de ser portadores de la verdad. Hablarle al primo, al tío, al amigo, al vecino. Hermanos, el tiempo se está acabando. La trompeta está sonando. Maranata, Cristo viene. Tenemos que estar listos. Y tenemos que llamar a los que faltan por entrar, aunque sea uno por uno, pero que todos entren. Y dice después Pablo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que vas a poder apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orar en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo de hablar. Qué fácil criticar al pastor por lo que habla, pero ¿cuántos se han puesto a orar por él? Ese es otro nivel. Es otro nivel de congregantes. Cuando nosotros entendemos. Así que, amados hermanos, yo no sé lo que está aconteciendo en tu vida porque yo no te estoy vigilando. Simplemente le pido a Dios que te ayude, que esté contigo. Y es esa oración que hago por ti la que me lleva a traer un mensaje correcto a esta iglesia. Pero también nos guía en la administración para que Dios nos vaya lavando, limpiando, purificando nuestros corazones, pero al mismo tiempo dándonos las herramientas para que tengamos victoria en esta tierra. Esto va más allá de una psicología, hermano, de una preposición o pensamiento filosófico. Esto es poder de Dios. Cuando nosotros tomamos la Escritura y la declaramos con fe, creyendo que Él es poderoso de hacer todo lo que nos ha prometido, entonces empezamos a ver la victoria de Dios en nuestra vida, a pesar de las pruebas y las circunstancias difíciles de tu vida. Así que esta mañana te voy a leer lo que Dios trajo a mi corazón para decirte esta mañana a todos y cada uno de los que están aquí reunidos. Esta es la voz de Dios a tu corazón, a tu alma y a tu espíritu. Yo solamente la voy a leer. Él la escribió hace más de 3.500 años. Pero en el propósito de Dios, en este tiempo, la trajo para tu corazón. Así que dice el Salmo capítulo 99, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. La gloria del Rey es amar la justicia, tú confirmarás la rectitud. Tú ejerces en Jacob la justicia y el derecho.
Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú le responderás. Fuiste para ellos un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Él es santo y Él va a hacer todas estas cosas. Le crea la gente o no lo crea, por cuanto Jehová reina, todos los pueblos temblarán, porque Él está sentado en los querubines, porque Él es grande en Sión, en su iglesia santa, justa y buena, que Él ha escogido, que somos todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, porque Él es grande y temible. Él es santo en medio de nosotros. Él es la gloria del Rey de Justicia. Él confirma la rectitud en nuestras vidas. Él ejerce en nosotros justicia y derecho. Por eso, Él nos culmina a exaltarlo. Él es nuestro Dios. Así que tenemos que postrarnos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. Y así como sus sacerdotes y sus siervos, Moisés, Aarón y Samuel, como ellos le invocaron y Él le respondió, Él nos responderá. En columna de nube hablaba con ellos y guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Así nosotros lo guardaremos. Jehová Dios nuestro, tú nos respondes y eres para nosotros un Dios perdonador, retribuidor de nuestras obras. Así que, iglesia, dice el versículo 9, exalta a Jehová nuestro Dios y póstrate hacia su santo monte. Porque tal vez no sepas, pero cuando tú alabas a Dios, estás postrado delante de Él, glorificando y exaltando su nombre. Así que esta mañana, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? ¿Y por qué no lo exaltamos y lo glorificamos en esta mañana? Porque Él es santo, porque Él es reina, porque Él es temible en todas las naciones. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, su gracia, de generación en generación para todos los que lo aman, para todos los que lo aman, para todos los que lo aman. Dile, hermano, en la adversidad manifestará tu poder, lo hará, Señor. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo. Levanta tu voz. La oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en ti, que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo. La oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré,
quebranta todas las tinieblas y declara libertad a los cautivos. Así que en esta mañana, si tú vienes por primera vez a este humilde lugar, yo quiero invitarte para que hoy decidas en esta mañana venir a la libertad que solo Cristo te puede dar. Yo te invito a que vengas al frente. Quiero orar por ti. Recibe a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Permite que Él sea tu Salvador, el que rompa tus cadenas, tus ataduras, tus maldiciones, perdone todos tus pecados, te dé la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y la gracia de Dios venga sobre tu corazón. Seas libre de toda acechanza del maligno, que pueda liberarte de toda opresión. Él rompa toda cadena, toda obra de brujería, de hechicería y de maledicencia, porque ningún poder de las tinieblas tiene poder ante el poder de aquel que vence las tinieblas, que es Cristo. No hay brujería, no hay hechicería, no hay santería, no hay ninguna maldición que venga sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que hemos aceptado la sangre de Cristo. Así que límpiense y lávense hoy. El Señor quiere que ustedes vengan al conocimiento de Dios. Él desea que ustedes no sufran el juicio de Dios. Él no quiere la muerte de las personas. Él desea que vivan para siempre con Él. Él quiere que ustedes estén por toda la eternidad con el Señor. Porque desde el día que nacimos, empezó nuestra cuenta regresiva de nuestra cita con Dios. Y entre más pasa nuestro tiempo, entre más años tenemos y acumulamos, más cerca está nuestra cita con Dios. Hemos pasado una pandemia, pero no nos garantiza que no muramos. Algún día moriremos, porque todos estamos destinados a eso. Lo importante es que un día estemos en su presencia por toda la eternidad. Y el plan de Dios es primero que nos arrepintamos de nuestros pecados, que le pidamos perdón por todas las cosas que hemos fallado y le digamos: Señor, perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Así es que en esta mañana, tú que estás aquí al frente, cierra tus ojos, inclina tu rostro con reverencia, no delante de mí, sino delante de la presencia de Dios que ha traído este mensaje para ti. Y arrepiéntete de tus pecados. Con tus palabras dile al Señor: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades, de todas mis iniquidades, de todas mis rebeldías, de todas mis injusticias, de todos mis malos pensamientos, de todas mis malas actitudes y acciones. Señor, perdóname. Hoy vengo delante de ti con un corazón contrito y humillado, dispuesto a recibir tu gracia y tu misericordia. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarme de todos mis pecados y de toda mi maldad. Y que la ira de Dios sea quitada de mi vida y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne mi corazón. Señor, estoy arrepentido de mi vida. Perdona todo lo malo. Quiero estar contigo, Señor, por toda la eternidad, junto con tu Hijo Jesús, ahí en el reino de los cielos. Gracias, Padre. Dale gracias por su bondad. Dale gracias por su misericordia. Y ahora, en el nombre de Jesús, queremos orar por ti y pedirle a Dios que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre ustedes y los guíe a la verdad, los lleve por el camino todos los días de su vida, para que no se aparten ni a diestra ni a siniestra, y que el Espíritu Santo de Dios sea su consolador, sea quien los redarguya del pecado, sea quien los guíe por todo el camino de su salvación. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por estas personas
Señor. Te rogamos por la salud de esta mujer, Señor. Derrama de tu gracia y de tu misericordia, Señor, en salud sobre su vida. Ten misericordia de ella, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Tú eres poderoso, puedes sanarla de toda enfermedad. Cancela toda obra del enemigo, Señor, sobre el ruego. Rompe cadenas, ataduras y maldiciones de esclavitud, Señor, que la hayan tenido atada. En el nombre de Jesús, quebranta brujería, hechicería, santería, maldiciones arrojadas sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos, Señor. Odio, rencor, toda esa gente, Señor, que la insultó, que la agredió. Quebranta todo yugo, Señor, de maldición en su vida. Abre puertas de bendición para ella, Señor. Trae paz a su corazón. Hazla libre, Señor, de toda opresión. Quita el temor, quita la angustia. Quita, Señor, todo aquello que aflige su corazón y su alma. Libera la paz en el nombre de Jesús. Trae paz a su corazón, Señor. Derrama de tu gracia, Señor. Obra estas promesas que sagradas su mente y a su corazón, Señor. Dale la fe necesaria para que ella escuche tu voz. Que sea libre de toda opresión, Señor. Rompe cadenas generacionales. Trae paz, Señor, y bendición sobre su vida en el nombre de Jesús. Señor, derrama de tu gracia sobre esta joven, tu bondad y tu misericordia, Señor. Espíritu Santo, ven sobre sus vidas, Señor. Guárdalas del mal, protégelas, Señor. Cúbrelas con un manto de bendición. Quita el velo de sus ojos. Quita, Señor, los tapones de sus oídos. Déjalos escuchar tu voz. Que son libres hoy por tu gracia y tu misericordia y que no hay maldición sobre ellos. Quita, Señor, todo trauma generacional. Trae paz a sus corazones. Dale la certeza que estás con ellos, Señor. Que no los has abandonado. Quita el dolor de la pérdida. Quita el dolor de la pérdida, Señor. Quita, Señor, cubre ese vacío de la pérdida. Todos hemos padecido en este tiempo. han traicionado, Señor. Dale fuerza, dale fuerza.
su corazón. Dale fuerzas a esta mujer, Señor, que venza la traición, que tenga esperanza, que tenga paz en su corazón, que se quebranten los yugos, que se rompan, Señor, las cadenas, que sea libre, quítale la carga, que salga de este lugar libre, libre de toda opresión y de toda angustia, que se vaya contenta, que esté feliz en su hogar, que vea con esperanza tu mano, Señor, que toda necesidad sea cubierta. Tu palabra dice, Señor, no es visto justo desamparado, y que su casa mendigue pan. Provee, Señor, todo lo necesario para su vida. Derrama de tu gracia, Señor, y tu misericordia sobre ellos. Habla sus corazones, Señor. Limpia su mente y su corazón. Amado Espíritu Santo de Dios, obra en sus vidas, Señor. Abre camino. Quita todo el yugo, Señor. Desarraiga toda raíz, Señor. Toda raíz no plantada por nuestro Padre, que está en los cielos, sea desarraigada. Dale libertad, Señor, pureza, limpieza, el carácter y la actitud que hoy has hablado de tus siervos y a tus hijos, Señor, mansos como palomas, pero sabios como las serpientes, Señor, prudentes. En el nombre de Jesús, tu gracia y tu misericordia, que puedan cumplir el propósito por cual tú los has llamado, Señor, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es irrevocable. El propósito de Dios prevalece en nuestra vida. Quita todo aquello que se ha atravesado en sus vidas para que no cumplan el propósito de Dios en sus vidas, Señor. Ábreles el camino. Déjales ver, Señor, el camino de la rectitud, de la luz, de la verdad. Sé lámpara a sus pies. Lumbrera sus caminos para que ellos conozcan por dónde deben de caminar y dirigirse. Señor, todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso y santo de Jesús. Derrama de tu gracia, de tu misericordia y de tu sanidad en cada uno de ellos, Padre. Amén. Amén, amén. Den un fuerte aplauso a Dios, hermano.